Vamos a empezar entonces con el texto de Modernidad de Fernández Cox. Si podemos pasar a la siguiente, lo único que voy a decir de esta diapo, después Mónica, si querés retomarlo, es que hay dos grandes líneas con respecto a la modernidad y la posmodernidad. Una piensa que la posmodernidad es una nueva etapa y la otra que la posmodernidad simplemente es una crisis de crecimiento de la modernidad. Pero pasemos a las 5, Marcos, por favor. Salvo que quieran hacer la introducción ustedes. Él empieza diferenciando la modernización de la modernidad. Dice que la primera es una racionalidad instrumental, da ejemplos de la calculabilidad medio-fin, una cuestión medible en eficacia y productividad. Eso nos hace acordar al pensamiento de cálculo que ya estuvimos viendo, pensar de cálculo en meditación. Y todo esto lleva a un desarrollo científico y tecnológico, versus una racionalidad normativa, que sería la modernidad, que es una autodeterminación política, moral, de derechos humanos, y otros desafíos inherentes al logro de un nuevo y mayor grado de capacidad de cuestionamiento crítico y libertad. Después resume todo eso en el paso de un orden recibido a un orden producido. Dice que tanto la modernización como la modernidad suelen retroalimentarse entre sí positivamente, que cada cual ayuda a la otra a su desarrollo, o sea que a mayor modernidad, mayor modernización y viceversa. Pero sin embargo, en los países latinoamericanos, toma el ejemplo específico del chileno, que en la dictadura se dio un proceso de modernización, pero un retroceso con respecto a la modernidad. Y este gran paso de un orden recibido a un orden producido lo plantea en distintos planos y da ejemplo de ello. Por ejemplo, en el plano político, dice que es el paso del derecho divino de los soberanos hacia un orden inmanente producido por la soberanía del pueblo. Y da 3 ejemplos: la sangrienta Revolución Francesa, el proceso inglés con el Parlamento, y da el ejemplo de mejor democracia, que sería el de Estados Unidos. En el plano filosófico dice que es el paso desde un cosmos teocéntrico, de un orden recibido, a un cosmos antropocéntrico. Ahí estuvimos discutiendo un poco con Mónica cómo dar el ejemplo de esto, pero me parece que ya está claro, y seguimos al deber ser. El otro plano sería el moral, pasar de una moral religiosamente fundada a una ética sustentada en la conveniencia social. Él da el ejemplo del imperativo categórico kantiano, que en realidad sería un mandamiento autónomo, no dependiente de ninguna religión ni ideología, y autosuficiente, capaz de regir el comportamiento humano en todas sus manifestaciones. Sería más o menos como que cada uno pudiera actuar según la regla que él prefiriera poner como universal. En resumen. Bueno, este es un gran desafío genérico de pasar de un orden recibido a un orden producido. Es común a la modernidad esto. Las respuestas a ese desafío siempre tienen que ser particulares, siempre son sui generis y culturalmente coordenadas, históricamente coordenadas. Son heterogéneas y pluralidades. Por eso podríamos hablar de las modernidades. Acá ya podríamos pasar a las 6.
Marcos. Claro, distingue entre las modernidades y las modernidades. Dice que esa distinción particularmente importante para países como nosotros, subdesarrollados, ya que la modernidad no llega desde afuera, no es autogestada, por el inevitable efecto de demostración. Entonces, el problema es cuando esos emblemas del desafío son vistos como la receta unívoca, congelada y dogmática de una modernidad así metahistóricamente mal entendida. Si nosotros trasladamos esa modernidad europea a alguno de nuestros países, lo que estamos haciendo no es contestar ese desafío, no es nuestro propio proceso, sino simplemente trasladar un orden recibido a otro orden recibido exocéntrico, que tiene que ver con nuestras élites, ¿no? Bueno, eso es una reducción de lo anímico, cultural y peculiar a lo racional, civilizatorio universal. Reforzado en el eurocentrismo del siglo XIX, carácter de proceso universal como se debe. Y él habla de este ejemplo de los ingleses que querían, con este poder civilizatorio, llevar la Biblia y el taparrabos a todas las demás culturas. Entonces, como decíamos, es una falacia hablar de modernidad a secas. Modernidad sería solamente el desafío, sino que tendríamos que hablar de que en cada lugar ese desafío se responde de una manera diferente. Nos anteponemos, si no nos autoimponemos un modelo dogmático de modernidad, cambiando de un orden recibido por otro recibido, y no por un orden producido, lo que sería verdaderamente una modernidad. Toda modernidad debe ser sui generis, original, apropiada. Pero esto, ojo con el término apropiada, que viene de propio, de producido en realidad, no de tomar el ejemplo de afuera y amoldarlo, que es uno de los errores más comunes que se toman, que vemos en los parciales y en los finales. Bueno, pero no solamente para ser auténtica tiene que ser propia una modernidad, sino para ser realmente un orden producido, para ser auténticamente una modernidad, para responder a ese desafío. Bueno, pasamos entonces a modernidad revisada. Sería la comparación entre una modernidad congelada con respecto a una modernidad revisable. Él da un ejemplo de la arquitectura de la enajenación exocéntrica copiando en Chile el hormigón armado visto francés. Un error que nosotros podemos ver desde la actualidad, pero que en ese momento sus colegas pensaron que era un avance el copiar esa técnica, ¿no? Gracias a que nosotros tenemos un retraso relativo respecto a la modernidad, podemos revisar lo que pasó en ese tiempo histórico y en otras modernidades. Bueno, entonces, él da mucha importancia para los países con este retraso relativo, como dije, frente a quienes se modernizaron primero. La ventaja de la oportunidad de aprender de esas experiencias, de las modernidades ajenas, para no cometer esos errores asociados a la modernidad congelada dogmática. Y encuentra dos caminos. Uno es evadir ese desafío pendiente, dándolo como superado
y autodeclararnos posmodernos. Ay, perdón, parece que estoy yendo muy rápido. Después igual lo vamos a retomar. A ver. ¿Retomo de modernidad revisada o quieren que vaya más atrás? Bueno, decía, tenemos dos posibilidades. Bien. Sí, sigo. Tenemos dos posibilidades frente a la revisión de estas modernidades europeas y lo que pasó antes en Latinoamérica. Una es autodeclararnos posmodernos y no responder a ese desafío, para lo que él está en contra, obviamente. Y otro es no cometer esos mismos errores. Él habla de que nosotros no podemos tomar el término posmodernos para denominar este proceso de revisión crítica de la modernidad, que no contribuye más a confundir las cosas, porque justamente al no haber respondido al desafío de la modernidad, tampoco podríamos ser posmodernos. Bueno, frente a esta revisión, la ventaja que tenemos es de no cometer esos mismos errores y de importar esos modelos modernos de otros países, técnicos y demás, y poder evaluar, producir un orden verdaderamente propio. Bueno, para él la posmodernidad en realidad es una crisis de crecimiento de la modernidad, que es el desencanto con el desencantamiento del mundo. Si la modernidad es el desencantamiento del mundo premoderno, del mundo antiguo, entonces la posmodernidad sería el desencanto con el desencanto del mundo. Si bien no es una fórmula matemática, menos más menos es más, de acá sale el término de modernidad reencantada. Sería el reencanto con algunos valores o con algunos planteos dentro de esa crisis que ya se dieron en la modernidad. Y este desencanto tiene dos caras muy importantes. Una es la pérdida de la ilusión, pero por el otro la resignificación de la realidad. Y esta crisis de la modernidad, ¿sí?, nos daría dos importantes cuestiones. Por un lado, es peligro de una desilusión de la modernidad. Y por el otro es la oportunidad de su resignificación. Bueno, entonces podríamos hablar, en vez de posmodernidad, de modernidad precrisis y modernidad postcrisis. Y vemos cómo va cambiando acá el tiempo de lineal a circular y da una gran importancia de lo analítico a lo holístico. Mónica, si querés seguir vos. Retomamos. Bueno, acá, primer tema, ¿no? Todo este texto es un texto que hace muchos años que lo damos, porque en realidad el autor es arquitecto, está dentro de los lenguajes proyectuales, y analiza toda esta discusión de la modernidad con la posmodernidad, y si esta es una etapa superior, y qué rol le toca a Latinoamérica. Hace todo ese análisis desde, en realidad, su cabeza de arquitecto, ¿no? Y desde, digamos, su rol como profesional, y además desde su situacionalidad territorial, que es Chile. Él vive en Chile. Murió hace pocos años, pero realmente yo que trabajo con arquitectos en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires,
les he preguntado y parece realmente que Fernández Cox ha sido un gran formador de formadores, o sea, una de esas figuras dentro de la Universidad chilena, un gran referente, tanto en el campo de la producción arquitectónica como de la educación de arquitectura. Y verdaderamente nos gusta mucho recorrer el texto de él, aun cuando no somos expertos, ni muchas veces conocemos específicamente desde qué lugar de la arquitectura él está hablando en el sentido de estar habituados al lenguaje arquitectónico, pero realmente el texto de él, si bien lo hace desde la arquitectura y nos va mostrando ejemplos como el que está ahora en este momento en pantalla de un arquitecto latinoamericano, en la disputa de la modernidad y la posmodernidad, que fue una disputa que yo creo que ahora está bastante aquietada en nuestro siglo XXI, pero fue una gran discusión en el siglo XX respecto de, como muy bien explicaba al principio Gabriela, en realidad es una discusión respecto de los paradigmas de la modernidad, ¿no? Digamos, ese sueño del siglo XVIII que de alguna manera se va concretando en el siglo XIX, pero todo el siglo XX es un ensombrecimiento de esos valores de la modernidad. ¿Se acuerdan que veíamos en Esther Díaz ese camino que la ciencia de alguna manera nos muestra de acceso a la verdad, y ese camino del arte de acceso a la belleza, y ese camino de la ética de acceso al bien? Verdaderamente Occidente, es quien arma ese relato, porque eso es un gran relato, ¿no? Como decía Esther Díaz, ese gran relato empieza a desmoronarse por múltiples lugares en todo el siglo XX, ¿no? Cuando ustedes lean Esther Díaz, toda la crítica a esta ciencia racional y a los puntos de partida de la ciencia, tal como nosotros de alguna manera la conocemos en el colegio, ¿no? En la escuela, esa ciencia tan objetiva, tan racional, tan neutral, bueno, empieza a haber una dura crisis en el siglo XX, sobre todo, ¿no? En nuestra contemporaneidad. Del mismo modo que ese arte normativo también y pautado con el que comienza el siglo XX, también entra en crisis a través de todos los movimientos justamente contestatarios de principios del siglo XX, de las vanguardias, que tienen algo de racional, pero empieza a resquebrajarse y empieza a haber crítica en el interior mismo de las vanguardias respecto de los cánones de la modernidad, y también es ni qué hablar del mundo normativo occidental, burgués, tanto desde el punto de vista ético como político, que todo el siglo XX es un ejemplo de la crisis de esos pilares, ¿no? ¿Se acuerdan que decíamos que esos dos grandes pilares estaban en dos ideas ejes? Por un lado, la idea de la razón, ¿no? Poner el acento y la fuerza y la fortaleza en lo racional, y por otro lado, esa idea de progreso lineal, tan constitutiva de la modernidad, donde el pasado, presente, futuro, siempre, digamos, el futuro es aquello asintótico hacia lo que debemos ir, y que además garantiza siempre evolución, garantiza siempre perfección. Bueno, nosotros ya somos hijos de ese resquebrajamiento, de esa pérdida de ilusión. Y ahí empiezo a palabras que están en el texto de Fernández Cox, ¿no? A ese desencanto de ese paradigma moderno, que a su vez, en realidad, ese paradigma moderno intentó superar las explicaciones religiosas del medioevo y míticas de la antigüedad, ¿no? La modernidad elige a la razón para superar las explicaciones míticas o las explicaciones religiosas o las explicaciones sagradas, porque ahora la razón devela lógicamente los secretos de la naturaleza, ¿no? Y la posmodernidad, ¿qué hace? Como dice Fernández Cox, no es una respuesta de producción, más bien lo que más devela es la crisis, es la crítica, es el desencanto a esa ilusión de combinación de razón y progreso, ¿no?
que en el fondo es el modelo burgués, ¿no? Ese hombre que de alguna manera se erige como sujeto social en una sociedad organizada, esto es el surgimiento de los estados y de lo nacional. Bueno, ese hombre que además confía plenamente en el progreso, base del sistema capitalista, de la organización del sistema capitalista, ese hombre, no el sistema, atenti, pero sí ese hombre entra en crisis, ¿no es cierto?, en sus fundamentos, justamente desde el mismo corazón de Europa, ¿no? Desde el mismo corazón de los países centrales se empieza a cuestionar este paradigma tan eurocéntrico, se empieza a cuestionar desde allí, desde el centro. Pero Fernández Cox va a poner el eje, no desde el centro, va a poner el eje desde Latinoamérica, y eso es lo interesante. ¿Qué pasa con esta crisis de la modernidad y de la posmodernidad en pleno, digamos, corazón de Latinoamérica? ¿Qué nos pasa a nosotros como modernidad recibida, porque tanto en la moral como en la ética y fundamentalmente en lo que nos compete a nosotros, que es el arte, hemos recibido esa modernidad, pero somos conscientes de que nunca encajamos totalmente, ¿no? Siempre estuvo, como vamos a ver en textos que siguen, una modernidad descentrada. Pero, ¿qué vamos a hacer frente a esto? La pregunta de Fernández Cox. ¿La vamos a negar y volver a lo anterior, a lo premoderno? ¿La vamos a, como consideran ahora los europeos, de alguna manera superarla a través de la propuesta posmoderna? ¿Vamos a considerar que esa modernidad con esos ideales está de alguna manera ya destruida, desbancada? ¿O vamos a plantearnos una modernidad diferente? Y ahí es donde, como bien explicaba Gabriela, aparecen dos categorías, que después cuando ustedes lo lean, lo vuelvan a leer al texto, lo van a poder comprender. Estas categorías sumamente interesantes, ¿no? Por un lado, una modernidad que el desafío para Latinoamérica es revisarla, es decir, someterla a crítica. Eso que ya recibimos, inexorablemente recibimos a través de la colonización pedagógica. Bueno, a ver, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con esto en la enseñanza que ya hemos recibido en nuestras respectivas disciplinas, ¿no? En este caso lo analiza Fernández Cox desde la arquitectura. Esta modernidad, estas nuevas tendencias que llegaron, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo emblemático, Le Corbusier, ¿no? Digamos, la modernidad, la propuesta nueva arquitectónica sumamente interesante que surge en Europa, ¿qué hacemos con ella acá? Entonces ahí viene esta categoría de revisar, de someterlo a crítica. Y entonces ver que, como en su momento lo dice Berni con otro ejemplo, ¿qué de esa modernidad es válida para nosotros aquí y ahora? ¿Qué de estas tendencias de la nueva arquitectura pueden ser asimilables en Latinoamérica, ¿no? Esa es un poco la preocupación de él. ¿Y qué de este orden recibido podemos convertir, mejor dicho, qué podemos tomar de lo mejor de la modernidad, que es la producción? O sea, él parte de una hipótesis, que eso, bueno, es interesante ver si estamos de acuerdo, ¿no? Pero me parece muy interesante. Él dice, la modernidad no es inválida en sí misma, pero para verdaderamente tomar lo nuevo, que siempre es interesante en cualquier arte, y también para la arquitectura, digamos, todas las tendencias, o todo, hasta inclusive los materiales nuevos, bueno, interesantísimo tomarlos, pero para que lo tomemos desde la modernidad, el desafío nuestro es no reproducirlo, sino justamente producir. Y aquí les quiero hacer acordar también la meta de Nelly Richard, que es producir, ella dice, teoría local, ¿no? En tanto que es una intelectual, una teórica. Y en el campo de ustedes y de la arquitectura, bueno, y también lo pienso desde la filosofía, la producción, digamos, de algo que tenga que ver con nuestros intereses, necesidades, requerimientos, costos, algo que parece
abstracto y es tan real, ¿no? Qué materiales son los mejores. Por eso él pone el ejemplo tan interesante del hormigón armado, y cómo en realidad el uso del ladrillo para la construcción en países latinoamericanos es mucho mejor. Entonces van a ver que todo el texto de Fernández Cox transita en estos adjetivos de la modernidad que para él son fundamentales. Una modernidad que revise, una modernidad que sea crítica y finalmente una modernidad, como bien explicó Gabriela, apropiada en el sentido de que responda a lo propio, ¿no? Que esa modernidad sea capaz de, como dice acá el Power, sea capaz, por un lado, de revisar, que no recibamos congeladamente, como ha pasado cada vez que copiamos las tendencias, que no lo recibamos congeladamente, que lo revisemos, que lo critiquemos, que aprendamos también de la experiencia en otros lugares, de cómo funcionó determinado género, determinado estilo, determinado recurso, determinado material, y que lo que podamos realizar sea justamente algo propio, ¿no? Sea apropiarnos, y entonces empieza a jugar con esos conceptos de Max Weber tan interesantes como es el desencanto y el reencantamiento, ¿no? A mí me gusta mucho la palabra desencanto porque me hace acordar al encantamiento infantil, ¿no? De todos nuestros cuentos, ¿no? Ese encantamiento que producían las hadas, también las brujas, ¿no? Encantar la realidad, ya sea favorablemente o negativamente, ¿no? Entonces él dice, de algún modo, nosotros con la modernidad y la razón pudimos desbancar respuestas, ojo, ¿no? Que el eurocentrismo consideraba ingenuas, falsas, eh, eh, ¿cómo es que se dice? Ignorantes, ¿no? Primitivas, fíjense cómo así también catalogábamos nuestros pueblos originarios, ¿no? En la medida en que no habían llegado a este poder de lo racional, ¿no? Todas esas respuestas la modernidad las descarta y erige, digamos, lo racional. Por lo tanto, ¿qué produce? Un desencantamiento de aquellas respuestas de los pueblos originarios y un reencantamiento de lo racional y del progreso. ¿Qué hace la posmodernidad cuando pone en crisis? De alguna manera lo que pone en crisis es la confianza en esas categorías, y por lo tanto al ponerlas en crisis nos desencanta. Ni el hombre va a lograr el progreso absoluto, ni el progreso científico-tecnológico garantiza bienestar, o se empieza a cuestionar, las guerras siguen funcionando, el hombre no alcanza el bien, ni por el camino de la ética ni de la política. Entonces todas estas cuestiones entran en crisis, pero el desafío ¿cuál es? El desafío es encontrar un camino, ¿no? Gabriela decía muy bien que la crisis representa esa famosa frase, ¿no? Por un lado es desmoronamiento de lo que confiábamos, pero al mismo tiempo la posibilidad de una oportunidad. Bueno, eso va a aludir esta modernidad reencantada, que de alguna manera se va a salir de ese tiempo lineal, de ese camino lógico discursivo que aparentemente garantizaba el bien, no, va a buscar, como se habla hoy, de inteligencias alternativas, ¿no? Otros caminos, y fíjense que el camino de la circularidad, que es un camino tan propuesto por las culturas o los pueblos originarios, nuevamente volver a poner el oído ahí, a ver estas cuestiones de cambiar el concepto de temporalidad. Ojo, que también las nuevas tecnologías hoy nos invitan a un concepto de temporalidad más circular, no ese concepto lineal, el pasado, este presente que no es y vamos todos hacia el futuro, este tiempo lineal, que también lo adoptó los lenguajes, ¿no? Pensemos la temporalidad de la linealidad de lo tonal en el campo de la música, aventurarnos a asomarnos a otras culturas y ver cómo han resuelto sus problemas y cómo resuelven el futuro y cómo resuelven también la presencia o la memoria,
Esto que nos ha servido tanto a nosotros como es recuperar la memoria, como es saber que el pasado nos condiciona y nos configura y nos constituye. Entonces, empezar a ver la temporalidad como algo que está presente en todos sus movimientos, ¿no? Ese pasado que de alguna manera configura el futuro. Esto que la ciencia ficción trabajó también, ¿se acuerdan? Volver al futuro, ¿no? Esta cuestión de este manejo del tiempo, esta nueva concepción de lo temporal para nosotros a través de lo tecnológico, pero que nos permite revisar otros modos de concebir el tiempo y el espacio. Y luego esta otra categoría también que es muy propia, que introduce la contemporaneidad desde el punto de vista de la ciencia, como es concebir al organismo como algo holístico, ¿no? No como una suma de fragmentos, sino al contrario, ¿no? Como una totalidad donde cada una de las funciones se complementan. ¿Por qué no pensar así también la historia y pensar así también al sujeto cultural, ¿no? Esta retroalimentación de las funciones que configuran como superadora la totalidad y no las partes. Bueno, este tipo de conceptos vienen muy bien y de la mano de lo que sería una modernidad reencantada y una modernidad que produce, no que reproduce. ¿Cómo vamos, Marcos? Muy bien. Bueno, y van a ver ustedes que en el Power yo dialogaba con Marcos, Marcos ahora lo va a comentar un poco esto desde algunas categorías de lo audiovisual, pero Fernández Cox nos pone ejemplos de arquitectos latinoamericanos que supieron al momento de producir la arquitectura nueva no tragarse, entre comillas, las tendencias, es decir, tomarlas, porque evidentemente les traían algunas características técnicas o proyectuales buenas, pero al mismo tiempo interrogarlas desde los condicionamientos propios de su territorio. Y entonces aquí les pusimos 3 láminas, pero para que ustedes vayan a Google a buscarlos, que son los 3 ejemplos que menciona Fernández Cox, de esos 3 grandes arquitectos, que lo menciona en las últimas páginas, en la página que es el arquitecto colombiano. Bueno, el arquitecto colombiano, que es el que hizo la casa de huéspedes, que se llama Salmona, el arquitecto que construyó, que me encantó, me gustaría mucho que un arquitecto nos lo explique, la iglesia Cristo Obrero, no sé si tenés ahí la lámina, Marcos. Sí. Eladio Dieste. ¿Cómo? Eladio Dieste, ¿no? El arquitecto. Dieste, que bueno, parece que es un arquitecto latinoamericano sumamente conocido, y que explica, ahí en Google explica muy bien por qué hace el batisté, el lugar donde se bautizan los niños, lo pone adelante dentro de la iglesia, le da como una explicación de sentido, también para esa comunidad. También fíjense ustedes otro tipo de líneas, ¿no? Y cómo eso también tiene una explicación de lo circular como contención, ¿no? Como acogida. Yo diría como el Pachamama, ¿no? Esto que también los arquitectos argentinos han trabajado, la cuestión de la contención, ¿no? Del cuidado, eso que hablábamos hoy. Bueno, y que nos dan algunas pistas. Yo pongo estos modelos a los cuales nos acercamos y aproximamos, pero a mí el desafío para mis alumnos hoy y para mis colegas que vienen de otros lenguajes es cómo traducir esto en nuestra producción contemporánea, tanto en el campo de las artes audiovisuales como en el campo de la música. Y aquí, Marcos, si vos podés introducirnos algo de, sobre todo de reflexiones dentro del campo de las artes audiovisuales, me gustaría mucho.
Sí, la modernidad apropiada es toda una discusión, ¿no? Dentro de las artes audiovisuales, porque vivimos bajo la hegemonía cultural, digamos, de algunas cinematografías muy fuertes, nacionales todavía muy fuertes, como la norteamericana, la europea. Así que apropiarnos de una manera, construir nuestro propio orden audiovisual, es un gran desafío en el caso del cine latinoamericano. Últimamente lo estamos estudiando de los géneros, por ejemplo, cómo es, no sé, la comedia o el terror en Argentina, en Latinoamérica. Eso es como un gran desafío, es decir, recibimos toda la herencia de la historia de un género audiovisual, ¿no? La comedia, el terror, el suspenso, y de alguna manera la propuesta es cómo construimos nuestro propio orden, cómo pasamos de esta herencia, de este orden recibido, hacia un orden producido, ¿no? Y estamos revisando todo el tiempo, o sea que realmente en ese sentido creo que somos muy avanzados. Intelectualmente hablando, en Latinoamérica siempre tenemos un contacto y una revisión permanente de los procesos de modernidad de Europa y de Estados Unidos. Pero bueno, el gran desafío creo que es eso, cómo apropiarnos de esta cuestión moderna. Y bueno, en el cine, como dice Esther Díaz, los tiempos se comprimen un poco, ¿no? La modernidad estuvo presente en el cine desde el cine de autor, pasamos por la posmodernidad y ahora estamos en la contemporaneidad, o sea que en 60 años tuvimos nuestra periodización de historia del arte, que por ahí son 600 años, nosotros la tuvimos en 60 años, nuestros periodos, y el momento, el desafío de ser moderno, ¿no? Y la reencantada por ahí es la más difícil, porque es la más, la que es crítica de la racionalidad, la que recupera el cuerpo. Yo pensaba en Esther Díaz, precisamente, y este documental que estábamos nombrando la vez pasada, que nombraba un compañero, Mujer Nómade, de cómo aparece el tema de la representación del cuerpo y de la sexualidad de ella. Y eso es, en un punto, una especie de planteo bien reencantado, ¿no? Reencontrarse con el cuerpo, con la sensualidad, con el deseo, cosas que la modernidad pre-crisis nunca hubiera considerado, la idea del deseo, ¿no? La idea del cuerpo, de la sensorialidad del cuerpo, del erotismo, no son planteos de esa modernidad tan racional, tan analítica, ¿no? De la diversidad sexual también. Entonces creo que ahí hay algo de la modernidad reencantada en cierto documental sobre el cuerpo, sobre el deseo, sobre las subjetividades más complejas, digamos, o más conflictivas. Ahí hay una especie de búsqueda de reencantar la representación moderna, ¿no? Es un tema de debate, me parece. Creo que seguimos charlando como con gestor cultural, porque no son temas cerrados, son interpretaciones, ¿no? Y otro tema que pensaba es Charly García, yéndome a la música, cuando él dice en los 80, dice, cuando hace clics modernos, ¿no? En el 83 dice, en ese momento me hice moderno. Y es re interesante pensar qué significará para Charly García en el año 83 hacerse moderno, ¿no? Incorporar el sintetizador, otro tipo de sonoridades, salir del sonido más sui generis, o la máquina de hacer pájaros, o Cerú, y hacerse moderno en el 83, ¿no? ¿Qué habrá significado en clics modernos ese pasaje, ¿no? Ese construir su propio orden o su propia sintonía con el pop internacional también, ¿no? Con el rock internacional. Así que, digamos, estábamos charlando y repensando también con ustedes todo esto. Sí, tal cual dice Marcos, esta unidad 2 es una unidad que terminamos con más preguntas que respuestas, porque en realidad hasta les diría que en determinados momentos surgen hasta contradicciones en nuestro propio pensamiento, ¿no? Es decir, es una unidad que nos permite revisar en realidad nuestro presente y las modificaciones que todavía no sabemos cómo enunciarlas, mucho menos a veces producirlas, ¿no? O que la producción por ahí sale torpe, no absolutamente terminada, porque en realidad tampoco uno lo tiene, y siempre, miren lo que iba a decir, tampoco uno lo tiene claro, y en realidad claridad es una categoría del lenguaje bien, digamos, del paradigma de la modernidad, ¿no? No moderno como nuevo, sino del paradigma de la modernidad.
porque ¿quién era el de las ideas claras y distintas? Descartes, ¿no? La racionalidad. Nosotros queremos tener claro, y yo creo, no sé si ustedes esto se lo han interrogado, cómo nos cuesta mantenernos en la indeterminación, ¿no? O mantenernos justamente en lo conflictivo, o emitir producciones que no sean tan claras, ¿no? Ni tengan un mensaje tan explícito, porque a lo mejor tampoco está demasiado explícito para uno mismo, ¿no? Y tal vez eso es lo bueno de este siglo XXI. Hoy le comentaba a Marcos, en los textos que vamos a leer, esta cuestión de la indisciplina epistemológica, ¿no? Ser capaces de horadar también, horadar en el buen sentido, ¿no? De recuperar otros modos de decir, que ahí nos ayuda muchísimo la poética artística, de poder ir de alguna manera deconstruyendo, no destruyendo, pero sí deconstruyendo nuestro lenguaje lógico racional, ¿no? Al modo de claridad. Bueno, tal vez esa palabra no es la palabra para hablar de lo complejo, porque justamente lo complejo no es claro, pero tampoco es absolutamente irracional, ¿no? Es como por eso Marcos, ¿podrías poner la primera de todas las láminas antes de ponerlo a Fernández Cox? Cuando pusimos deslizamientos, contemporaneidad, la primera de todas. La anterior, esta. A mí me parece que esta es la ubicación a la que yo invitaría a todos los compañeros docentes y alumnos que estamos acá en este pequeño grupo. Como dijo muy bien Gabriela, privado, nos exponemos, pero entre nosotros, que nos pensemos ahí. Vieron que la primera vez que empezamos la unidad 2 yo les dije, no nos vayamos de la contemporaneidad, ¿no? Digamos, nos pensemos hoy aquí, contemporáneos, cada uno en su territorio de origen y en el territorio en el que estamos hoy, en esta especie de no lugar argentino, y atravesados por eso, ¿no? No pensar dos bloques, modernidad y posmodernidad, sino pensarlos como ejes que nos atraviesan. Y las palabras que siguen también son abiertas a la reflexión, porque por momentos esos ejes conviven, por momentos hay deslizamientos, donde de alguna manera se ensombrecen ciertos desplazamientos, y como yo siempre digo, producciones nuevas que emergen de estos ejes, pero tienen otras palabras tal vez, ¿no? Otros sentires, como muy bien dijo Marcos, otra presencia de la corporeidad. Yo ayer estaba releyendo, ¿se acuerdan ese texto de Galeano que ahora lo empezaron a pasar, en el que él habla de que nosotros pusimos la semana pasada una frase cuando él dice de las madres de Plaza de Mayo como esas locas? Bueno, en ese mismo texto dice algo así como que nos atrevamos a modificar algunos mandamientos, por ejemplo, los referidos al cuerpo y al pecado, ¿no? Empezar un poco a gozar de este cuerpo, ¿no? En el sentido de poder ver todas las posibilidades que tiene. Bueno, a mí me parece que son desplazamientos interesantes y aperturas, ¿no? A cuestiones sobre los que todavía no tenemos por ahí mucha palabra o mucha producción, pero bueno, viene de la mano de ustedes. Pero acá estamos, ¿no? Y creo que es aún en la cuarentena, yo les digo que la verdad me gusta vivir esta época. Me gusta más porque nos desafía a encontrarnos de otra manera, ¿no?